Desde hacía semanas, algo inquietaba a Marco Antonio Solís. No era la comida, no era el trabajo, era el silencio de Esperanza Salgado, su cocinera de 49 años. Siempre cumplía, pero sus ojos escondían un cansancio que nadie más parecía notar. Una noche, sin avisar a nadie, decidió seguirla. Lo que encontró no era lo que imaginaba, era peor. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has notado cuando alguien cercano está pasando por algo difícil, aunque no lo diga. El reloj marcaba las 5:40 de la tarde cuando Marco Antonio Solís entró a la cocina de su residencia en la Ciudad de México. Esperanza Salgado estaba exactamente donde siempre la encontraba a esa hora, frente a la estufa profesional de acero inoxidable, removiendo con movimientos precisos una salsa que desprendía un aroma a chiles tostados y especias. Llevaba el mismo delantal blanco impecable que usaba desde hacía 3 años, desde que había empezado a trabajar para él. Marco Antonio se sirvió un vaso de agua del dispensador y se quedó observándola desde la isla de la cocina. Esperanza no levantó la vista. Nunca lo hacía cuando estaba concentrada en la preparación de los alimentos. Eso era algo que él siempre había admirado de ella, esa dedicación silenciosa, esa entrega total a cada detalle. Pero últimamente, algo había cambiado. No en la comida, que seguía siendo excelente, no en su puntualidad, que continuaba siendo impecable. Era otra cosa, algo en sus ojos, en la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible. Esa tarde de jueves, mientras la observaba picar cilantro con movimientos mecánicos pero perfectos, Marco Antonio recordó la primera vez que la había visto. Había llegado recomendada por la esposa de un amigo músico, una mujer callada de estatura mediana, cabello oscuro recogido en una trenza simple, manos ásperas de quien había trabajado toda la vida. Durante la entrevista, Esperanza había hablado poco. Respondía con monosílabos, miraba al suelo, apretaba las manos sobre su regazo. Pero cuando le pidió que preparara algo, lo que fuera, ella se transformó. Sus manos se movieron con una seguridad que contrastaba con su timidez. Preparó un mole que le recordó a su infancia en Michoacán, con ese equilibrio perfecto entre el dulce y el picante, entre lo amargo del chocolate y lo suave de las especias. La contrató en el momento. Durante 3 años, Esperanza había sido una presencia constante en su hogar. Llegaba puntualmente a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno, organizaba las comidas del día, dejaba todo listo antes de irse a las 6 de la tarde. Jamás faltaba, jamás se quejaba, jamás pedía nada. Marco Antonio le pagaba bien, mejor que el promedio del mercado, y siempre le daba aguinaldo completo en diciembre y una propina generosa en su cumpleaños. Pensaba que era un buen patrón, justo, considerado. Pero hacía unas 6 semanas, algo había comenzado a cambiar. Al principio fueron detalles tan pequeños que cualquiera los habría ignorado. Esperanza empezó a llegar 10 minutos más temprano, luego 15, luego 20. A las 6:30 de la mañana ya estaba en la cocina, con el delantal puesto, cortando verduras. Cuando Marco Antonio le preguntó si todo estaba bien, ella asintió rápidamente, demasiado rápidamente, y volvió a su tarea sin agregar nada más. Después notó que sus manos temblaban ligeramente cuando servía el café. No era evidente, solo un pequeño temblor que hacía que la taza tintineara contra el plato. Esperanza lo disimulaba apretando los dedos con más fuerza, respirando hondo, enderezando la espalda como si se ordenara a sí misma mantener el control. Los círculos oscuros bajo sus ojos se hicieron más profundos. Su piel, antes morena y luminosa, adquirió un tono grisáceo, como si no durmiera lo suficiente. Las arrugas alrededor de su boca parecieron marcarse más en cuestión de días. Marco Antonio la había visto envejecer años en apenas semanas. Y estaba el teléfono. Esperanza nunca había sido de usar el celular durante el trabajo. De hecho, Marco Antonio rara vez la había visto siquiera revisar mensajes, pero ahora el teléfono vibra constantemente en el bolsillo de su delantal. Ella lo ignoraba mientras cocinaba, pero en cuanto terminaba una tarea, sacaba el aparato con manos temblorosas y leía los mensajes con una expresión de angustia mal disimulada. Después guardaba el teléfono rápidamente, se limpiaba las manos en el delantal aunque no estuvieran sucias, y volvía al trabajo con los labios apretados. Una mañana de martes,
Marco Antonio bajó más temprano de lo habitual. Eran las 6:40. Esperanza ya estaba ahí, sentada en una de las sillas de la cocina con el rostro entre las manos. No lloraba, pero su cuerpo entero temblaba como si estuviera conteniendo algo muy grande. Cuando escuchó los pasos de Marco Antonio en las escaleras, se puso de pie de un salto, se alisó el delantal, se pasó las manos por el cabello y comenzó a sacar ingredientes del refrigerador como si nada hubiera pasado. «Buenos días, don Marco», dijo con voz ronca. «Buenos días, Esperanza. ¿Todo bien?» «Sí, don Marco. Todo bien. Ahorita le preparo su café». Pero no todo estaba bien. Marco Antonio lo sabía, lo sentía, y por primera vez en 3 años comenzó a preguntarse qué pasaba en la vida de Esperanza Salgado fuera de las paredes de su casa. Esa tarde, cuando Esperanza terminó de limpiar la cocina, Marco Antonio notó algo más. Ella guardó en una bolsa de plástico varios recipientes con comida. No era inusual. Él siempre le había dicho que podía llevarse lo que sobrara, pero esta vez no eran sobras. Esperanza había apartado porciones específicas, cuidadosamente empacadas, de cada platillo que había preparado. Caldo de pollo, arroz, frijoles, tortillas recién hechas, todo en cantidades precisas, como si estuviera siguiendo un plan. ¿Para su familia?, preguntó Marco Antonio intentando sonar casual. Esperanza se sobresaltó. No lo había escuchado entrar. «Sí, don Marco, para mi mamá. Le gusta mucho cómo cocino». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eran las 6:05 de la tarde. Esperanza se quitó el delantal, lo dobló con cuidado, guardó su teléfono en el bolso de tela gastada que siempre cargaba y se despidió con un «hasta mañana» que sonó más cansado que nunca. Marco Antonio la vio salir por la puerta trasera de la cocina. Normalmente no prestaba atención a cómo se iba su personal. Confiaba en que todos tenían transporte adecuado, horarios razonables, condiciones dignas. Pero ese día, algo lo impulsó a caminar hasta la ventana. Esperanza no tomó ningún taxi, no subió a ningún autobús en la esquina. Simplemente comenzó a caminar, cargando su bolso en un hombro y la bolsa con comida en el otro. Caminaba rápido, con pasos largos y decididos, como si estuviera compitiendo contra el tiempo. Marco Antonio sintió una punzada de incomodidad en el pecho. ¿Cuánto tenía que caminar Esperanza para llegar a su casa? ¿Por qué no tomaba transporte? ¿Acaso le pagaba tan poco que no podía costear un taxi o al menos el metro? Se sirvió un whisky Macallan de 18 años, de la botella que guardaba en el estudio. Se sentó en su sillón de piel italiana frente al ventanal que daba al jardín perfectamente cuidado. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. Tomó un sorbo del whisky, sintió el calor bajando por su garganta, pero no le trajo el consuelo habitual. Pensó en Esperanza caminando por las calles de la ciudad, cargando bolsas, apurándose para llegar a quién sabe dónde. Pensó en sus manos temblorosas, en sus ojos cansados, en esa tristeza que llevaba pegada a la piel como una segunda sombra, y por primera vez en mucho tiempo, Marco Antonio Solís se sintió incómodo en su propia casa. Durante los siguientes días, comenzó a observar más. No de forma obvia, no quería que Esperanza se sintiera vigilada o incómoda, pero prestaba atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Notó que Esperanza ya no se sentaba nunca. Antes, cuando terminaba una tarea y tenía que esperar a que algo se cocinara, se sentaba unos minutos en la silla junto a la ventana, tomaba un poco de agua, descansaba. Ahora permanecía de pie todo el tiempo, moviéndose de un lado a otro de la cocina, encontrando siempre algo que hacer. Limpiar una superficie ya limpia, reorganizar los frascos de especias, revisar el inventario de la despensa aunque lo hubiera hecho el día anterior. Notó que su ropa, siempre sencilla pero limpia, comenzó a verse más gastada. Los mismos 2 o 3 pantalones oscuros rotando durante la semana. Las mismas blusas de algodón con pequeños deshilados en las costuras. Los zapatos negros de suela plana con el talón desgastado de forma irregular, como si caminara largas distancias todos los días. Notó que adelgazó. No mucho, pero lo suficiente para que sus mejillas perdieran esa redondez que tenían antes. Los pómulos se marcaron más. La ropa le quedaba más holgada alrededor de la cintura, y notó algo más inquietante. Cuando preparaba las comidas para llevarse a casa,
Esperanza no probaba nada durante el día. Antes, mientras cocinaba, tomaba pequeñas muestras para verificar la sazón. Ahora cocinaba de memoria, confiando en su experiencia, sin probar un solo bocado. Cuando Marco Antonio le ofreció almorzar con él un día, ella declinó con una excusa sobre haber desayunado mucho. Pero Marco Antonio sabía que no era cierto. Había bajado a la cocina a las 7:15 de la mañana. Esperanza estaba preparando el desayuno para él. No había señales de que ella hubiera comido nada. El viernes por la tarde, 3 semanas después de que empezara a notar los cambios, Marco Antonio tomó una decisión. Tenía que saber qué estaba pasando, no por curiosidad mórbida, no porque desconfiara de Esperanza, sino porque algo en su instinto le decía que ella necesitaba ayuda y era demasiado orgullosa o demasiado asustada para pedirla. Esa tarde, cuando Esperanza se despidió con su habitual hasta mañana, Marco Antonio esperó 5 minutos. Después salió por la puerta principal, subió a su Mercedes-Benz clase S negro y condujo lentamente hacia la dirección donde había visto caminar a Esperanza. La vio a 2 cuadras de distancia, caminando por la banqueta con la bolsa de comida colgando de su brazo. Marco Antonio mantuvo la distancia, conduciendo despacio, deteniéndose cuando era necesario para no llamar la atención. Esperanza caminó durante 15 minutos hasta llegar a una parada de autobús. Subió a uno que iba hacia el sur de la ciudad. Marco Antonio la siguió en su auto, manteniéndose varios vehículos atrás. El tráfico de la tarde ayudaba a pasar desapercibido. El autobús hizo varias paradas. Esperanza bajó después de 40 minutos, en un barrio que Marco Antonio no conocía. Las calles eran más angostas, las casas más modestas. No era una zona peligrosa, pero definitivamente no era el tipo de lugar que él frecuentaba. Estacionó el Mercedes a media cuadra de distancia y vio a Esperanza comenzar a caminar nuevamente. Ella no volteaba hacia atrás. Caminaba con la cabeza agachada, concentrada en llegar a su destino. Marco Antonio salió del auto y la siguió a pie, manteniéndose del otro lado de la calle. El sol ya se estaba ocultando. Las farolas comenzaban a encenderse una por una. El aire olía a tortillas recién hechas, mezclado con el humo de los camiones que pasaban por la avenida principal. Esperanza dobló en una calle más pequeña. Marco Antonio aceleró el paso para no perderla de vista. Cuando dobló la esquina, la vio detenerse frente a una casa de un solo piso, con paredes de concreto sin pintar y un techo de lámina parcialmente oxidado. La puerta de metal estaba entreabierta. Esperanza la empujó y entró. Marco Antonio se quedó paralizado en la esquina. Su corazón latía rápido. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de Esperanza, que esto estaba mal, que debería regresar a su auto e irse a casa, pero algo más fuerte lo mantuvo ahí, pegado a la pared, observando. Desde donde estaba podía ver parte del interior de la casa a través de una ventana pequeña sin cortina. La luz era tenue, apenas una bombilla colgando del techo. Los muebles eran escasos, una mesa con 2 sillas, un sillón viejo con el tapiz raído, y entonces vio algo que le quitó el aire de los pulmones. Esperanza apareció en el marco de la ventana cargando una charola. Sobre ella había un plato con sopa. Caminaba despacio, con cuidado de no derramar nada. Desapareció de la vista de Marco Antonio por un momento, adentrándose en lo que parecía ser un cuarto más al fondo de la casa. Marco Antonio sabía que debería irse. Sabía que lo correcto era regresar a su auto, volver a su vida, dejar que Esperanza tuviera su espacio privado. Pero sus pies no se movían. Algo lo mantenía clavado ahí, en esa esquina oscura de una calle que no conocía, observando la vida de una mujer que durante 3 años había sido simplemente su cocinera eficiente y callada. Pasaron 5 minutos, 10. Marco Antonio se recargó contra la pared de una casa vecina, intentando no ser visto. El barrio estaba tranquilo. Algunos niños jugaban fútbol más adelante. Una señora barría la entrada de su casa. Un perro flaco olisqueaba entre la basura. Esperanza volvió a aparecer en la ventana. Esta vez traía el plato vacío. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y preocupación. Se detuvo un momento, se pasó la mano por la frente, respiró hondo. Después volvió a desaparecer hacia el interior de la casa. Marco Antonio aprovechó ese momento para moverse un poco más cerca.
Cruzó la calle con pasos silenciosos y se colocó detrás de un poste de luz desde donde tenía mejor vista de la ventana. Desde ahí podía ver más. La cocina pequeña con una estufa de 2 hornillas, el refrigerador viejo con calcomanías desteñidas, las paredes desnudas sin decoración. Esperanza apareció nuevamente. Esta vez traía una jarra con agua y un vaso. Volvió a dirigirse hacia el cuarto del fondo. Marco Antonio sintió que su respiración se aceleraba. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Entonces escuchó una voz. Era débil, rasposa, apenas audible desde donde estaba. Una voz de mujer mayor. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero el tono era de dolor, de súplica. Esperanza respondió algo con voz suave, tranquilizadora. Marco Antonio cerró los ojos un momento. Una parte de él quería irse corriendo. Otra parte necesitaba saber, necesitaba entender. Se movió un poco más cerca de la ventana, aprovechando las sombras de la noche que ya caía por completo. Desde ese ángulo podía ver parte del cuarto del fondo. Había una cama, y en ella, una mujer mayor acostada, cubierta con cobijas gastadas. Su cabello blanco estaba despeinado sobre la almohada. Su rostro se veía demacrado, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta mientras respiraba con dificultad. Esperanza estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo la mano de la mujer mayor. Le hablaba en voz baja, acariciándole el cabello con ternura infinita. Marco Antonio no podía escuchar las palabras, pero podía ver el amor en cada gesto, en cada movimiento delicado de sus manos. La madre de Esperanza. Tenía que serlo. La forma en que la cuidaba, la ternura con que la tocaba, no dejaba lugar a dudas. Marco Antonio sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Pensó en todas las veces que Esperanza había llegado puntual a su casa, preparando desayunos perfectos, organizando comidas impecables, manteniendo todo en orden. Y ahora entendía el costo de esa perfección. Las noches sin dormir cuidando a su madre enferma, las mañanas levantándose antes del amanecer para asegurarse de que todo estuviera bien antes de salir a trabajar, los días sin descanso, corriendo de un lado a otro, sosteniendo 2 mundos completamente diferentes con sus propias manos. Esperanza se levantó de la cama y salió del cuarto. Marco Antonio se agachó instintivamente detrás del poste. La vio moverse por la cocina, calentando algo en la estufa. Después la vio entrar a otro cuarto, más pequeño, que apenas alcanzaba a distinguir desde su posición. Adentro había un hombre. Marco Antonio tuvo que entrecerrar los ojos para ver mejor. El hombre estaba sentado en una silla, encorvado, con la cabeza colgando hacia adelante. Parecía mayor también, quizás de la misma edad que la mujer en la cama. Esperanza se arrodilló frente a él, le habló, le tocó el rostro con suavidad. El padre. Marco Antonio sintió que las piernas le temblaban. Esperanza ayudó al hombre a levantarse. Él se movía con dificultad, apoyándose en ella. Caminaron despacio hacia la cocina. Marco Antonio los vio sentarse en la mesa pequeña. Esperanza sirvió comida en 2 platos, la misma comida que había preparado en la casa de Marco Antonio esa tarde. El hombre comía despacio, con movimientos torpes. Esperanza lo observaba con atención, lista para ayudar si era necesario. No tocó su propio plato, solo lo miraba comer, asegurándose de que estuviera bien. Cuando el hombre terminó, Esperanza retiró los platos y lo ayudó a regresar a su cuarto. Después volvió a la cocina y comenzó a lavar los trastes en un fregadero pequeño. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si su cuerpo funcionara sin que su mente estuviera realmente presente. Marco Antonio miró su reloj Rolex Submariner. Eran las 8:40 de la noche. Esperanza había salido de su casa a las 6:05. 2 horas y media después seguía trabajando, cocinando, limpiando, cuidando. Se preguntó a qué hora se iría a dormir. Se preguntó si acaso dormía. Esperanza terminó de lavar los platos y secó sus manos en un trapo raído. Se quedó de pie en medio de la cocina, mirando al vacío, con los hombros caídos y las manos colgando a los costados. Por un momento pareció que iba a llorar, pero se contuvo. Se pasó las manos por el rostro, se enderezó, respiró hondo. Después caminó hacia el cuarto donde estaba su madre. Marco Antonio la vio sentarse nuevamente en el borde de la cama, tomar la mano de la mujer mayor
inclinar la cabeza como si estuviera rezando. Permaneció así durante largo rato, inmóvil, sosteniendo esa mano frágil entre las suyas. El único movimiento era el leve subir y bajar de sus hombros al respirar. Marco Antonio sintió lágrimas quemando sus ojos. No podía recordar la última vez que había llorado. Quizás cuando murió su padre, hacía ya muchos años. Quizás cuando se separó de su primera esposa. Pero esto era diferente. Esto era dolor puro y simple al ver a otro ser humano cargando un peso que nadie debería cargar solo. Esperanza se levantó finalmente y salió del cuarto. Marco Antonio la vio moverse por la casa, apagando luces, verificando que las puertas estuvieran cerradas. Después entró al cuarto de su padre. Marco Antonio no podía ver bien desde donde estaba, pero escuchó voces bajas. Una conversación corta. Cuando Esperanza salió, su rostro mostraba una tristeza profunda. Caminó hacia la cocina, se sirvió un vaso de agua, se lo tomó de un trago. Después se quedó ahí, recargada contra el fregadero, con la mirada perdida. Marco Antonio supo que tenía que irse. Ya había visto demasiado. Ya había invadido suficiente la privacidad de Esperanza. Dio un paso hacia atrás, dispuesto a alejarse silenciosamente. Pero entonces Esperanza se desplomó. No fue dramático, no gritó. Simplemente sus piernas dejaron de sostenerla y cayó al suelo de rodillas. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar en silencio. Sus hombros se sacudían pero no emitía ningún sonido. Era el llanto de alguien que ha aprendido a sufrir sin hacer ruido, a quebrarse sin molestar a nadie. Marco Antonio dio un paso hacia la casa instintivamente. Quería entrar, quería ayudar, quería decirle que no estaba sola, pero se detuvo, porque sabía que si entraba ahora, si revelaba que la había seguido, destruiría cualquier oportunidad de ayudarla realmente. La humillaría, la haría sentir expuesta y vulnerable. Así que se quedó ahí, parado en la oscuridad, viendo a Esperanza llorar en el suelo de su cocina, sintiendo cada sollozo como un puñetazo en su propio pecho. Después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, Esperanza se limpió el rostro con las manos, se levantó del suelo, respiró hondo varias veces, se mojó la cara en el fregadero, se secó con el mismo trapo con que había secado los platos. Después caminó hacia un cuarto que Marco Antonio no había visto antes. Era diminuto, apenas cabía una cama individual. Esperanza se acostó completamente vestida sobre las cobijas. Ni siquiera se quitó los zapatos. Las luces se apagaron. La casa quedó en silencio. Marco Antonio permaneció en la oscuridad unos minutos más. Después caminó lentamente de regreso a su auto. Subió, cerró la puerta, pero no arrancó el motor. Se quedó sentado en el asiento de piel beige, con las manos sobre el volante, mirando al frente sin ver realmente nada. Su teléfono vibró. Un mensaje de su manager preguntando sobre un evento la próxima semana. Lo ignoró. Otro mensaje de un amigo invitándolo a cenar. Lo ignoró también. Solo podía pensar en Esperanza durmiendo en esa cama pequeña después de un día que había comenzado a las 6 de la mañana en su casa y terminaba pasadas las 9 de la noche en la suya. Solo podía pensar en sus padres enfermos, dependiendo completamente de ella. Solo podía pensar en todo lo que ella cargaba sin que nadie lo supiera. Y solo podía pensar en su propia ignorancia. Durante 3 años había asumido que Esperanza tenía una vida normal, una familia, un hogar cómodo, tiempo libre. Nunca preguntó, nunca se interesó más allá de verificar que la comida estuviera bien y que todo funcionara correctamente en su casa. Arrancó el motor y condujo de regreso a su residencia. El trayecto le tomó solo 20 minutos. A Esperanza le tomaba más de 1 hora entre caminar y tomar el autobús. Cuando llegó a su casa, todo estaba en silencio. Las luces automáticas se encendieron al detectar su presencia. Entró por la puerta principal. El aire olía ligeramente a la cena que Esperanza había preparado esa tarde. Todo estaba perfectamente limpio y ordenado, como siempre. Subió a su recámara. Se quitó el reloj y lo dejó sobre el buró de madera de nogal. Se quitó los zapatos italianos de piel. Se sentó en el borde de su cama king size con sábanas de algodón egipcio. Y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Lloró por Esperanza. Lloró por sus padres enfermos. Lloró por toda la gente que sufre en silencio,
mientras el mundo sigue girando sin notarlos. Lloró por su propia ceguera, por haber estado tan absorto en su propia vida que no vio el dolor de alguien que veía todos los días. Cuando las lágrimas finalmente pararon, Marco Antonio se lavó la cara en el baño de mármol, se miró en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta parecía cansado, mayor de lo que recordaba. Se metió a la cama pero no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en qué hacer, en cómo ayudar sin humillar, en cómo intervenir sin destruir la dignidad de Esperanza. Porque sabía una cosa con absoluta certeza: no podía simplemente seguir como si nada hubiera pasado. No podía despertar mañana y desayunar tranquilamente mientras Esperanza preparaba su café después de haber dormido solo unas horas en esa casa que se caía a pedazos. Algo tenía que cambiar, y tenía que cambiarlo él. Marco Antonio no durmió esa noche. Permaneció acostado mirando el techo de su recámara, viendo las sombras que proyectaba la luz de la luna a través de las cortinas. Su mente no paraba de regresar a la imagen de Esperanza desplomándose en el suelo de esa cocina diminuta, llorando en silencio después de haber cuidado a sus padres enfermos todo lo que sus fuerzas le permitían. A las 5 de la mañana se rindió. Se levantó, se dio una ducha fría intentando aclarar sus pensamientos, se vistió con ropa casual y bajó a la cocina. Preparó café en la cafetera italiana que Esperanza siempre dejaba lista para él. Se sentó en la isla de la cocina y sacó su teléfono. Buscó en sus contactos hasta encontrar el número del doctor Ramírez, su médico personal. Sabía que era muy temprano, pero esto no podía esperar. Escribió un mensaje. «Doctor, necesito hablar con usted lo antes posible. Es urgente. No es para mí». La respuesta llegó 20 minutos después. «Buenos días, Marco Antonio». «Claro, con gusto. ¿A qué hora le viene bien?» «Hoy mismo si es posible. ¿Tiene algún espacio?» «Puedo recibirlo a las 10 en mi consultorio. Ahí estaré». «Gracias, doctor». Marco Antonio guardó el teléfono y tomó otro sorbo de café. El reloj marcaba las 5:40. En menos de una hora y media, Esperanza llegaría. Tendría que actuar con normalidad. No podía dejar que ella notara que algo había cambiado. No todavía. Escuchó la llave girar en la cerradura de la puerta trasera exactamente a las 6:25. Esperanza siempre llegaba a esa hora ahora, 35 minutos antes de lo acordado originalmente. Marco Antonio se preguntó cuánto más temprano tenía que levantarse ella para lograrlo. Cuántas horas de sueño sacrificaba cada día. «Buenos días, don Marco», dijo Esperanza al entrar a la cocina. Se sobresaltó ligeramente al verlo ahí sentado. Normalmente no bajaba hasta las 7. «Buenos días, Esperanza. Me desperté temprano y quise prepararme un café. ¿Usted ya tomó?» «No, don Marco. Ahorita me preparo uno. Sírvase. Hay suficiente en la cafetera». Esperanza dudó un momento, como si aceptar esa pequeña cortesía fuera algo inapropiado. Finalmente asintió, se sirvió una taza y tomó un sorbo rápido de pie junto a la estufa antes de comenzar a sacar ingredientes para preparar el desayuno. Marco Antonio la observó moverse por la cocina. Los círculos bajo sus ojos parecían aún más oscuros esta mañana. Sus movimientos, aunque eficientes como siempre, tenían una lentitud que no había notado antes, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. «¿Cómo está su familia?», preguntó Marco Antonio intentando sonar casual. Esperanza se tensó visiblemente. Sus manos se detuvieron un momento sobre la tabla donde estaba cortando jitomates. «Bien, don Marco. Gracias por preguntar. ¿Su mamá está bien de salud?». Esperanza volteó a verlo. Había sorpresa en sus ojos, quizás un poco de miedo. Marco Antonio se dio cuenta de que en 3 años probablemente nunca le había hecho preguntas personales. «Ella está delicada. Pero ahí vamos. ¿Necesita algo? ¿Puedo ayudar en algo?». «No, don Marco. De verdad, estamos bien. No se preocupe». La forma en que lo dijo, rápida y definitiva, le hizo saber a Marco Antonio que insistir ahora solo la haría cerrarse más. Asintió y terminó su café en silencio. A las 10:15 salió de la casa rumbo al consultorio del doctor Ramírez. Era un médico de prestigio, especialista en medicina interna, con un consultorio elegante en Polanco. Marco Antonio había sido su paciente durante más de 15 años. El doctor Ramírez lo recibió puntualmente.
Era un hombre de 60 años, cabello gris perfectamente peinado, lentes de armazón delgado, sonrisa amable. Marco Antonio, qué gusto verte. Siéntate. ¿Qué puedo hacer por ti? Marco Antonio se sentó en uno de los sillones de piel frente al escritorio del doctor. Respiró hondo. Doctor, necesito su ayuda. No es para mí, es para alguien más. 2 personas, de hecho. Adelante. Es mi cocinera. Bueno, sus padres. Ambos están enfermos. No sé exactamente qué tienen, pero por lo que vi, se ven muy graves. La señora mayor tiene problemas para respirar. El señor apenas puede moverse, y ella los está cuidando sola mientras trabaja a tiempo completo. El doctor Ramírez se recargó en su silla, entrelazó los dedos sobre su escritorio. Entiendo. ¿Y qué necesitas de mí? Marco Antonio sacó su billetera y puso una tarjeta de crédito sobre el escritorio. Necesito que mande a alguien de su equipo a revisar a esos 2 señores. Hoy mismo, si es posible. Necesito que les hagan todos los estudios necesarios, análisis, radiografías, lo que sea que requieran, y que no les cobren nada. Yo cubro todos los gastos. El doctor Ramírez tomó la tarjeta, pero no dejó de mirar a Marco Antonio. ¿Ellos saben que tú estás haciendo esto? No. Y no pueden saberlo, al menos no directamente. Necesito que se maneje con discreción. ¿Y cómo propones que lleguemos a ellos? Marco Antonio sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo había preparado esa mañana. Contenía la dirección de la Casa de Esperanza. Puede decirles que es un programa de salud gratuito de la delegación o del gobierno, cualquier cosa que suene creíble. Solo necesito que los revisen y que comiencen los tratamientos que necesiten lo antes posible. El doctor Ramírez estudió a Marco Antonio durante un largo momento. Esto es muy generoso de tu parte. No es generosidad, es justicia. Esa mujer ha trabajado para mí durante 3 años dando todo de sí. Yo nunca me tomé la molestia de preguntar cómo estaba, de conocer su situación. Ahora que lo sé, no puedo quedarme de brazos cruzados. Entiendo. Déjame hacer unas llamadas. Tengo una colega, doctora Patricia Guerrero, excelente geriatra. Ella puede ir esta misma tarde con una enfermera. Les harán una valoración completa. ¿Cuánto va a costar? Marco Antonio, estos casos pueden ser costosos, especialmente si requieren tratamientos prolongados o medicamentos especializados. Estamos hablando fácilmente de cientos de miles de pesos. No me importa. Haga lo que sea necesario. Estudios, medicinas, terapias, lo que necesiten. Solo asegúrese de que reciban la mejor atención posible. El doctor Ramírez asintió. De acuerdo. Dame unos días para organizarlo todo. Te mantendré informado. Gracias, doctor. De verdad. Marco Antonio estrechó la mano del doctor Ramírez y salió del consultorio. Subió a su Mercedes y condujo sin rumbo fijo durante un rato. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Se detuvo en un semáforo en rojo. A su lado, había una camioneta vieja llena de trabajadores de construcción. Hombres con rostros cansados, ropa polvorienta, manos callosas. Probablemente llevaban horas trabajando y les faltaban muchas más. Probablemente ganaban en un mes lo que Marco Antonio gastaba en una cena. El semáforo cambió a verde y avanzó, pero la imagen de esos hombres se quedó con él. Llegó a su casa cerca de la 1 de la tarde. Esperanza estaba terminando de preparar la comida. El olor a pollo guisado llenaba la cocina. ¿Ya comió, don Marco? No, Esperanza. ¿Me acompaña? Ella lo miró sorprendida. ¿Yo, don Marco? Sí. Preparó suficiente comida. Siéntese y comamos juntos. Esperanza dudó. Marco Antonio vio el conflicto en sus ojos. Finalmente asintió. Sirvió 2 platos, puso la mesa, se sentó frente a él con las manos sobre su regazo, claramente incómoda. Comieron en silencio durante unos minutos. Marco Antonio notó que Esperanza apenas tocaba su comida. Movía los trozos de pollo de un lado a otro del plato. Tomaba bocados pequeños. Masticaba lentamente. ¿No le gusta?, preguntó Marco Antonio. Sí, don Marco, está muy bueno. Entonces, ¿por qué no come? Esperanza dejó el tenedor sobre el plato. No tengo mucha hambre, don Marco. Disculpe. ¿Cuándo fue la última vez que comió bien, Esperanza? Ella levantó la vista. Había lágrimas acumulándose en sus ojos. Don Marco, yo... No tiene que decirme nada. Solo quiero que sepa que si alguna vez necesita algo,
puede decírmelo. No solo es mi cocinera, también es un ser humano que merece ser tratado con dignidad. Esperanza asintió, se limpió los ojos rápidamente con una servilleta. Gracias, don Marco. Es usted muy amable. Pero Marco Antonio sabía que ella jamás le pediría ayuda. El orgullo se lo impediría, o el miedo a perder su trabajo, o simplemente la costumbre de cargar todo sola. Esa tarde, después de que Esperanza se fue, Marco Antonio hizo otra llamada, esta vez a Rodolfo Torres, un amigo arquitecto que se especializaba en remodelaciones. Rodolfo, necesito un favor. Dime, Marco Antonio. Tú dirás, necesito que remodelarás una casa. Rápido y bien, sin escatimar en nada. ¿De quién es la casa? De alguien que lo necesita. Te voy a mandar la dirección. Necesito que vayas, evalúes qué necesita y lo hagas. Techo nuevo si hace falta. Arreglar paredes. Piso firme. Instalación eléctrica segura. Baño funcional. Cocina digna. Todo. ¿Y el presupuesto? El que sea necesario. Solo hazlo rápido y bien. ¿Los dueños saben? Marco Antonio guardó silencio un momento. Digamos que es una sorpresa. Cuando llegues, diles que es un programa de vivienda del gobierno, que fueron seleccionados, lo que sea creíble. Rodolfo se rió. Marco Antonio, eres un hombre extraño, pero cuenta conmigo. Mañana mismo voy a ver la casa. Te lo agradezco, Rodolfo. Esa noche, Marco Antonio no siguió a Esperanza. No necesitaba hacerlo. Ya sabía dónde iba. Ya sabía lo que encontraría ahí. En cambio, se quedó en su casa, sentado en su estudio, con una libreta y una pluma, haciendo cálculos. Anotó todos los gastos que estaba por asumir. Tratamientos médicos para 2 personas mayores, remodelación completa de una casa, quizás muebles nuevos, quizás electrodomésticos. Sumó mentalmente. Era mucho dinero, mucho. Pero luego pensó en Esperanza preparándole desayuno puntualmente durante 3 años, preparándole comidas deliciosas, manteniendo su casa impecable, trabajando con una sonrisa a pesar de cargar un mundo de dolor sobre sus hombros. Y supo que no había cantidad de dinero que pudiera pagar eso, que lo que estaba haciendo no era caridad, era simple justicia humana. Cerró la libreta y se sirvió un vaso de whisky. Miró por la ventana hacia el jardín iluminado. Los aspersores se encendieron automáticamente, regando el pasto perfectamente cortado. Pensó en Esperanza durmiendo en esa cama pequeña. Pensó en sus padres luchando por respirar, por moverse, por vivir un día más. Y tomó una decisión final. Al día siguiente le daría un aumento significativo, lo suficiente para que pudiera pagar transporte digno, para que pudiera comprar mejor comida, para que tuviera un respiro económico. Pero eso no era suficiente. Necesitaba hacer algo más, algo que cambiara realmente su situación. Y de repente supo exactamente qué hacer. El lunes por la mañana, Marco Antonio bajó a la cocina más temprano que nunca. Eran las 6:10. Esperanza aún no llegaba. Se preparó un café y esperó. A las 6:20 escuchó la llave en la cerradura. Esperanza entró como siempre, cargando su bolso gastado, con el cabello recogido en su trenza simple. Se detuvo al verlo. «Buenos días, don Marco. Llegó muy temprano. Buenos días, Esperanza. Necesito hablar con usted. ¿Puede sentarse un momento?» El rostro de Esperanza palideció. Marco Antonio vio el miedo en sus ojos. Ella pensaba que la iban a despedir. Por supuesto que pensaría eso. ¿Cuándo un patrón pedía hablar a primera hora de la mañana para dar buenas noticias? «No se preocupe», agregó rápidamente Marco Antonio. «No es nada malo, al contrario». Esperanza se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina. Mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, la espalda rígida, los hombros tensos. Marco Antonio se sentó frente a ella. «Esperanza, usted lleva 3 años trabajando para mí. En todo este tiempo nunca ha faltado un solo día. Nunca se ha quejado. Siempre ha hecho un trabajo excelente. Más que excelente. Excepcional. Gracias, don Marco. He estado pensando mucho últimamente. Sobre mi vida, sobre lo afortunado que soy, y sobre las personas que hacen posible que yo pueda dedicarme a lo que hago». Esperanza lo escuchaba sin parpadear. «Me di cuenta de que nunca le he agradecido realmente. Nunca le he reconocido el valor de su trabajo. Así que a partir de hoy, su salario va a ser diferente». Esperanza abrió los ojos con sorpresa.
Su nuevo sueldo será de 3 veces lo que gana actualmente. Don Marco, yo no entiendo. Usted vale mucho más de lo que le estoy pagando, y es hora de que su salario refleje eso. Pero, don Marco, es demasiado. Yo no... Esperanza, por favor. No es demasiado. Es apenas justo. Ella se llevó las manos al rostro. Comenzó a llorar silenciosamente. Marco Antonio le pasó una caja de pañuelos desechables que tenía sobre la mesa. Gracias, don Marco. No sabe lo que esto significa para mí. Y hay algo más. ¿Más? Necesito a alguien que me ayude a organizar eventos en mi casa. Cenas especiales, reuniones, ese tipo de cosas. Alguien de confianza que sepa cocinar bien, pero que también pueda coordinar con proveedores, planear menús, supervisar cuando contratamos personal extra. Esperanza lo miraba sin comprender. Pensé en usted para ese puesto. Se llamaría chef de eventos. Sería adicional a su trabajo actual y tendría un pago extra cada vez que organice algo. Don Marco, yo nunca he hecho algo así, pero puede aprender. Tiene las habilidades. Solo necesita la oportunidad. Esperanza se limpió las lágrimas. No sé qué decir. Diga que sí. Sí, don Marco, sí. Gracias. Muchas gracias. Marco Antonio asintió. Se levantó de la silla. Bien. Entonces está decidido. El nuevo salario empieza a partir de hoy, y la semana que viene empezamos a planear la primera cena. Esperanza se puso de pie también. Por un momento pareció que iba a abrazarlo, pero se contuvo. En cambio hizo una pequeña reverencia. Dios lo bendiga, don Marco, de verdad. Marco Antonio salió de la cocina con el corazón latiendo rápido. Sabía que el dinero ayudaría, pero también sabía que no era suficiente. Los padres de Esperanza necesitaban atención médica urgente, y su casa necesitaba reparaciones que ella jamás podría pagar por sí sola, ni siquiera con el aumento. A las 10 de la mañana recibió una llamada del doctor Ramírez. Marco Antonio, ya fuimos a la casa. La doctora Guerrero hizo la valoración. Y es grave. La señora tiene neumonía avanzada y problemas cardíacos. El señor tuvo un derrame cerebral hace algunos meses que aparentemente nunca fue tratado adecuadamente. Ambos necesitan tratamiento inmediato. ¿Qué necesitan? La señora necesita antibióticos fuertes, medicamentos para el corazón y probablemente oxígeno en casa. El señor necesita terapia física, medicamentos para la presión y para prevenir otro derrame. Ambos necesitan seguimiento constante. Hágalo, todo. Mande los equipos necesarios, los medicamentos, las terapias, lo que haga falta. Así será. Una cosa más, Marco Antonio. Dígame, la señora, la hija que los cuida, se puso a llorar cuando le dijimos que todo era gratuito. Dijo que era un milagro, que había estado rezando por ayuda. Marco Antonio sintió un nudo en la garganta. Gracias por decirme eso, doctor. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su estudio. Afuera, el jardinero podaba los arbustos con tijeras eléctricas. Todo se veía perfecto, ordenado, controlado. 2 días después recibió otra llamada, esta vez de Rodolfo Torres. Marco Antonio, ya vi la casa. Está en muy mal estado, hermano. Lo imaginaba. Necesita trabajo serio. El techo tiene goteras. Las paredes tienen grietas. La instalación eléctrica es peligrosa. El baño casi no funciona. ¿Cuánto tiempo necesitas para arreglarlo? Dame 2 semanas. Puedo meter 2 cuadrillas trabajando al mismo tiempo. Lo dejaremos como nuevo. Perfecto. Hazlo. Una cosa, Marco Antonio. La gente que vive ahí, un señor y una señora mayores, estaban muy confundidos. Les dijimos que era un programa del gobierno, pero creo que no nos creyeron del todo. ¿Aceptaron que hiciéramos el trabajo? Sí. La señora lloró mucho. Dijo que no sabían cómo agradecer, que su hija trabajaba muy duro para mantenerlos, pero que nunca alcanzaba para arreglar la casa. Continúa con el trabajo, Rodolfo. Así será. Marco Antonio colgó y se recargó en su silla. Esperanza aún no sabía que él estaba detrás de todo esto. Probablemente nunca lo sabría con certeza. Y estaba bien así. Lo último que quería era que se sintiera en deuda con él. Esa tarde, cuando Esperanza terminó su turno, Marco Antonio notó que se veía diferente. Seguía cansada, seguía delgada, pero había algo en sus ojos que no estaba antes. Una chispa, un atisbo de esperanza.
Buenas tardes, don Marco. Ya me voy. Que descanse, Esperanza. Ella dudó un momento en la puerta. Don Marco. ¿Sí? Quería decirle que han pasado cosas muy extrañas esta semana. ¿Qué tipo de cosas? Vinieron unos doctores a ver a mis papás. Dijeron que era un programa de salud gratuito. Les hicieron estudios. Les dieron medicinas. Mi mamá ya respira mejor. Mi papá está tomando sus pastillas. Qué bueno, Esperanza. Me alegro mucho. Y también vinieron unos albañiles. Dicen que van a arreglar la casa, que es del gobierno. Pero yo, no sé. No entiendo cómo. Marco Antonio la miró directamente a los ojos. A veces pasan cosas buenas, Esperanza. A veces cuando una persona lleva mucho tiempo cargando sola, el universo le manda ayuda. Esperanza asintió lentamente. ¿Usted cree en eso, don Marco? Sí, Esperanza. Creo en eso. Ella sonrió. Era la primera vez en semanas que Marco Antonio la veía sonreír realmente. Gracias, don Marco, por todo, por el aumento, por la oportunidad, por escucharme. Para eso estamos. Esperanza salió de la casa. Marco Antonio la vio alejarse por la ventana. Esta vez su paso era un poco más ligero, sus hombros un poco menos caídos. Durante las siguientes 2 semanas, Marco Antonio recibió reportes constantes. La doctora Guerrero le informaba sobre el progreso de los padres de Esperanza. La neumonía estaba respondiendo al tratamiento. El señor había comenzado terapia física y ya podía caminar un poco con ayuda. Rodolfo le mandaba fotos del avance de la remodelación. Habían cambiado el techo completo, arreglado las paredes, puesto piso nuevo, remodelado el baño, actualizado la cocina. La casa se veía irreconocible, y Esperanza cambiaba también. Poco a poco, día a día, comenzó a llegar solo 15 minutos antes de su hora, después solo 10, después puntualmente a las 7. Sus manos dejaron de temblar, los círculos bajo sus ojos se aclararon, su piel recuperó algo de su color natural. Una mañana llegó con el cabello suelto en lugar de trenzado, se veía más joven. Otra mañana llegó con un suéter nuevo, de color azul cielo. Marco Antonio no dijo nada, pero lo notó. Esperanza comenzó a cantar mientras cocinaba, canciones viejas, rancheras, que Marco Antonio reconocía de su propia infancia. Su voz era bonita, suave, un poco tímida. Un día, mientras preparaba la comida, se volteó hacia Marco Antonio. «Don Marco, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Por qué hizo esto por mí? El aumento, el nuevo puesto. ¿Por qué ahora?» Marco Antonio dejó el periódico que estaba leyendo. «Porque me di cuenta de algo importante, Esperanza. Durante 3 años usted ha dado lo mejor de sí en esta casa, y yo estaba tan ocupado en mi propia vida que nunca me detuve a conocerla realmente, a saber quién es usted más allá de la cocinera. Eso estuvo mal de mi parte. Usted siempre ha sido muy bueno conmigo, don Marco. Bueno no es suficiente. Justo es lo que se necesita. Y darle el reconocimiento y el pago que merece es apenas lo justo». Esperanza se limpió las manos en el delantal. «Mi mamá está mucho mejor. Ya puede sentarse en la cama. Come bien. Los doctores dicen que sigue siendo delicado, pero que va por buen camino. Me alegro mucho. Y mi papá está haciendo terapia. Ya puede caminar de su cuarto a la cocina sin ayuda. Es un milagro, don Marco». «No es un milagro, Esperanza. Es el resultado de recibir la atención médica adecuada». Ella sonrió. «¿Y la casa? La casa está quedando hermosa. No la reconozco. Pusieron ventanas nuevas. Arreglaron el baño completo. Hay agua caliente. Hay un techo que no gotea». Marco Antonio asintió. «Todo el mundo merece vivir con dignidad». Esperanza lo miró largamente. Había algo en sus ojos, una pregunta que no se atrevía a hacer. «¿Qué pasa?», preguntó Marco Antonio. «Nada, don Marco. Solo gracias por todo». Esa noche, Marco Antonio recibió la llamada final de Rodolfo. «Ya terminamos, Marco Antonio. La casa quedó perfecta. Hasta le pusimos muebles nuevos en los cuartos, camas cómodas, una mesa nueva en la cocina, un sillón para la sala. No te pedí que pusieras muebles, lo sé, pero cuando vi la casa terminada y los muebles viejos, me pareció una lástima. Así que los puse de mi parte. Mi regalo. Eres un buen hombre, Rodolfo. Aprendí del mejor». Al día siguiente era viernes. Esperanza llegó a las 7 en punto. Preparó el desayuno como siempre, pero a las 9 de la mañana su teléfono sonó. Contestó con voz preocupada.
Bueno, sí, soy yo. ¿Qué pasó? Marco Antonio vio cómo su rostro cambiaba de preocupación a confusión a alegría absoluta. ¿En serio? ¿Ya? ¿Todo? Voy para allá. Gracias. Muchas gracias. Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Don Marco, disculpe, necesito salir un momento. Es urgente. Prometo volver pronto. Vaya tranquila, Esperanza. Tómese el tiempo que necesite. Ella se quitó el delantal, tomó su bolso y salió corriendo. Marco Antonio sonrió. Sabía exactamente a dónde iba. Esperanza regresó 3 horas después. Cuando entró a la cocina, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Marco Antonio lo supo de inmediato. Don Marco, dijo con voz quebrada, necesito hablar con usted. Claro, siéntese. Esperanza se sentó en la misma silla donde se había sentado 2 semanas atrás, cuando él le había dado el aumento. Pero esta vez no mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo. Las tenía apretadas sobre la mesa, como si necesitara aferrarse a algo sólido. Algo increíble pasó, don Marco. Mi casa, la casa donde vivo con mis papás, la arreglaron completa. Todo. El techo nuevo, paredes pintadas, pisos, baño funcionando, cocina nueva, hasta muebles nuevos pusieron y dijeron que era un programa del gobierno. Pero su voz se quebró, respiró hondo antes de continuar. Yo no soy tonta, don Marco. Sé que esas cosas no pasan así nada más. Los doctores que vinieron a ver a mis papás, los albañiles, el material de construcción, los muebles. Todo pasó justo después de que usted me dio el aumento, justo después de que hablamos. Marco Antonio la miró en silencio. No confirmó ni negó nada. Solo esperó. Usted hizo todo eso, ¿verdad? No sé cómo. No sé por qué. Pero fue usted. Marco Antonio se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana que daba al jardín. Miró hacia afuera, las manos en los bolsillos. ¿Qué importa quién lo hizo, Esperanza? Lo importante es que sus padres están mejor, que usted tiene un lugar digno donde vivir. Importa porque necesito agradecerle. Necesito que sepa que no necesita agradecer nada. Sí necesito que entienda lo que esto significa para mí, para mi familia. Esperanza se levantó también. Se acercó a donde estaba Marco Antonio. Yo tenía 17 años cuando quedé embarazada, don Marco. El padre del bebé desapareció. Mi papá me corrió de la casa. Tuve que irme a vivir con una tía. Perdí al bebé a los 5 meses. Fue lo más difícil que he vivido. Marco Antonio volteó a verla. Esperanza tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero su voz era firme. Después de eso trabajé en lo que pude. Limpieza, lavado de ropa, lo que fuera. Mi papá tuvo el derrame hace 2 años. Mi mamá me llamó llorando. Necesitaban ayuda. A pesar de todo lo que había pasado, no podía dejarlos solos. Así que volví. ¿Y su mamá? ¿Cuándo se enfermó ella? Hace como 8 meses. Empezó con una gripa que no se le quitaba. Después vino la neumonía. Yo trataba de llevarla al doctor, pero no teníamos dinero. Los medicamentos costaban demasiado. Apenas me alcanzaba para la comida. Por eso guardaba comida para llevar a casa. Sí, a veces era lo único que comían en el día. Lo que yo preparaba aquí. Marco Antonio sintió que el pecho se le comprimía. No tenía que cargar todo eso sola, Esperanza. ¿Y a quién le iba a pedir ayuda, don Marco? ¿A mis hermanos que viven en Estados Unidos y que no me han hablado en años? ¿A la familia de mi papá que me dio la espalda cuando quedé embarazada? No tengo a nadie más. Me tiene a mí. Las palabras salieron antes de que Marco Antonio pudiera pensarlas. Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos. Don Marco, durante 3 años usted ha trabajado en mi casa dando lo mejor de sí. Nunca faltó, nunca se quejó, siempre con una sonrisa a pesar de que estaba muriendo por dentro. Eso habla de su carácter, de su fuerza, de su corazón. Marco Antonio se volteó completamente hacia ella. Hace algunas semanas me di cuenta de que algo estaba mal. Vi su cansancio, vi su dolor, y decidí averiguar qué pasaba. Lo que encontré me rompió el corazón. Ver a alguien tan bueno, tan trabajador, tan dedicado, cargando tanto peso sola. No podía quedarme sin hacer nada. ¿Me siguió? Sí. Fui hasta su casa. Vi todo. A sus padres. La casa. Vi lo que usted carga todos los días.
Esperanza se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, debía haber dicho algo, debía haber pedido ayuda. No, yo debía haber preguntado, debía haber sido más atento, más humano. Durante 3 años usted fue invisible para mí más allá de lo que hacía en la cocina. Y eso estuvo mal. Usted me pagaba bien, don Marco, me trató siempre con respeto. Pagar bien y tratar con respeto es lo mínimo. No es suficiente. Conocer a las personas, entender sus luchas, estar ahí cuando lo necesitan, eso es lo que realmente importa. Esperanza bajó las manos, tenía el rímel corrido por las mejillas. No sé cómo voy a pagarle todo esto algún día. No me tiene que pagar nada. Solo quiero que sepa una cosa. ¿Qué cosa, don Marco? A partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Ya no es solo mi cocinera. Ya hablamos del nuevo puesto como chef de eventos. Pero hay más. ¿Más? Marco Antonio caminó hacia el refrigerador. Sacó un sobre manila que había guardado ahí esa mañana. Se lo dio a Esperanza. ¿Qué es esto? Ábralo. Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había papeles. Los leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de línea en línea. De repente se detuvo. Volvió a leer. Levantó la vista hacia Marco Antonio. Esto dice que voy a ser la chef principal de su casa, con un salario de... Don Marco, esto es 7 veces lo que ganaba antes. Así es. Pero ¿por qué? No lo entiendo. Porque usted vale eso y más. Porque alguien que puede mantener a una familia completa con un solo salario mientras cuida a 2 personas enfermas y aún así llegar puntual todos los días a preparar comida excepcional, merece ser reconocida y pagada como lo que es. Una profesional. Esperanza se dejó caer en la silla. Los papeles cayeron sobre la mesa. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Marco Antonio se sentó frente a ella. ¿Sabe cuánto gasto al mes en mi Mercedes? ¿En mantener este jardín? ¿En ropa que uso una vez y guardo en el closet? El dinero que le estoy ofreciendo es una fracción de lo que gasto en cosas que no necesito. Pero usted sí lo necesita. Su familia lo necesita. Pero don Marco... Esperanza, escúcheme bien. He pasado toda mi vida cantando sobre el amor, sobre el dolor, sobre la vida. Pero ¿sabe qué? Me había olvidado de vivir esas cosas realmente. Me había vuelto cómodo en mi burbuja de comodidad. Usted me recordó algo muy importante. ¿Qué cosa? Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Que el éxito real no se mide en premios o en ventas de discos, sino en cuántas vidas tocas de forma positiva. Usted me dio esa lección sin saberlo. Yo no le enseñé nada, don Marco. Sí lo hizo. Me enseñó sobre fortaleza, sobre sacrificio, sobre amor verdadero. Vi cómo cuida a sus padres a pesar de todo lo que pasó con ellos. Eso es perdón. Eso es grandeza. Esperanza se limpió las lágrimas con las manos. Mi mamá me dijo algo esta mañana cuando vio la casa arreglada. Dijo que Dios nunca nos abandona, que a veces manda ángeles disfrazados de personas normales. No soy ningún ángel, Esperanza. Solo soy un hombre que por fin abrió los ojos. Para mí sí es un ángel. Marco Antonio sonrió. ¿Acepta el puesto? ¿Cómo voy a decir que no? Entonces está decidido. A partir de mañana es oficialmente la chef principal de esta casa. Va a tener 2 ayudantes que van a trabajar bajo su supervisión. Usted solo va a cocinar las cidas importantes. El resto lo van a hacer ellos. Y va a tener los fines de semana libres. ¿Los fines de semana? Sí, para que pueda estar con sus padres, para que descanse, para que viva. Esperanza se puso de pie, caminó hacia Marco Antonio, y sin pedir permiso, lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado, lleno de gratitud y emoción contenida durante tanto tiempo. Marco Antonio correspondió el abrazo. Sintió los sollozos de Esperanza contra su hombro. La dejó llorar todo lo que necesitaba llorar. Todas las noches sin dormir. Todos los días de angustia. Todo el miedo de perder a sus padres. Todo el peso de cargar sola con todo. Después de un largo rato, Esperanza se separó. Se limpió el rostro con las manos. Perdón, don Marco. No debí. Está bien. A veces todos necesitamos llorar. Esperanza respiró hondo varias veces, recuperando la compostura. ¿Puedo preguntarle una cosa más? Claro. ¿Por qué no me dijo antes que usted estaba detrás de todo? Los doctores, la casa, todo.
Marco Antonio se quedó pensando un momento, porque no quería que se sintiera obligada conmigo. No quería que pensara que tenía que estar agradecida o en deuda. Quería que recibiera la ayuda sin la carga de sentirse menos que yo. Todos merecemos ayuda cuando la necesitamos. No tiene nada que ver con caridad o lástima. Tiene que ver con justicia humana. Esperanza asintió lentamente. Entiendo. ¿Entiende de verdad? Sí. Y por eso lo admiro más. Pudo haber hecho todo con bombo y platillo. Pudo haber esperado que le agradeciera 1000 veces, pero lo hizo en silencio, como un verdadero hombre bueno. Marco Antonio se sintió incómodo con el elogio. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, don Marco, no cualquiera. Créame, he trabajado en muchas casas. He conocido gente con mucho dinero. Pocos son como usted. Esperanza recogió los papeles de la mesa. Los guardó cuidadosamente en el sobre. Voy a guardar esto como un tesoro, y le prometo que voy a trabajar más duro que nunca. No me va a arrepentir. Ya sé que no me voy a arrepentir. Por eso tomé esta decisión. Los siguientes días fueron diferentes en la casa de Marco Antonio. Esperanza llegaba a las 7 en punto, como acordado. Ya no llegaba con cara de cansancio extremo. Sonreía más. Hablaba más. Incluso hacía bromas ocasionalmente con el personal de limpieza. Marco Antonio contrató a 2 ayudantes de cocina, 2 muchachas jóvenes que querían aprender el oficio. Esperanza las recibió con amabilidad, les enseñó pacientemente, las corregía sin regañar. Y por primera vez en 3 años, Esperanza se tomaba descansos. Se sentaba en la silla junto a la ventana, tomaba agua, comía algo, descansaba sus pies. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de la conversación en la cocina, Marco Antonio recibió una visita inesperada. Tocaron el timbre de su casa a las 11 de la mañana. Abrió la puerta y encontró a Esperanza parada ahí con una señora mayor a su lado. ¿Esperanza? ¿Qué hace aquí? Es su día libre. Lo sé, don Marco, pero mi mamá quería conocerlo. Quería agradecerle personalmente. La señora mayor dio un paso adelante. Era pequeña de estatura, delgada, con cabello blanco recogido en un chongo. Sus ojos eran del mismo color que los de Esperanza, cafés oscuros y expresivos. Llevaba un vestido sencillo de flores y un suéter tejido. En las manos cargaba una bolsa de tela. Buenos días, joven. Soy Luz María Salgado, la mamá de Esperanza. Mucho gusto, señora. Por favor, pasen. Las guió hasta la sala. La señora Luz María miraba todo con ojos muy abiertos, claramente impresionada por el tamaño y la elegancia de la casa. Se sentó en el borde del sillón, con la espalda muy recta, las manos sobre la bolsa de tela. Esperanza se sentó a su lado. Marco Antonio tomó asiento frente a ellas. Joven Marco Antonio, comenzó la señora Luz María con voz un poco temblorosa. Vine a darle las gracias. Esperanza me contó todo. Lo que usted hizo por nosotros. Señora, no tiene que... Sí tengo que. Usted salvó nuestras vidas. A mí, a mi esposo. Nos mandó doctores. Nos arregló la casa. Le dio trabajo digno a mi hija. Eso no se hace todos los días. Solo hice lo correcto, señora. No. Hizo mucho más que eso. Usted vio a mi hija. De verdad la vio. No solo como una empleada, sino como una persona con una vida, con problemas, con una familia. Eso es raro. La señora Luz María abrió la bolsa de tela. Sacó algo envuelto en papel periódico. Lo desenvolvió cuidadosamente. Era un pequeño cuadro pintado a mano. Mostraba a la Virgen de Guadalupe rodeada de rosas. Esto es lo único que tengo de valor, joven. Era de mi abuelita. Me lo dio cuando me casé. Siempre lo he cuidado como un tesoro. Ahora quiero que lo tenga usted. Señora, no puedo aceptar esto. Sí puede. Y debe. Por favor, déjeme darle algo, aunque sea pequeño. Marco Antonio miró el cuadro. Era viejo. El marco estaba desgastado, la pintura un poco desteñida, pero se veía que había sido hecho con amor, cuidado con devoción durante años. Extendió las manos y recibió el cuadro. Me siento muy honrado, señora. Lo voy a cuidar como usted lo cuidó. La señora Luz María sonrió. Le faltaban algunos dientes, pero su sonrisa era hermosa. Usted es un buen hombre, joven. Dios lo va a recompensar. Ya me recompensó, señora. Me dio la oportunidad de ayudar. Eso es suficiente. Esperanza tomó la mano de su mamá. Ya le dije, mamá. Don Marco no quiere nada a cambio.
Todos queremos algo, mijita, aunque sea sentirnos útiles. Marco Antonio asintió. Su hija es una mujer extraordinaria, señora Luz María. Fuerte, trabajadora, leal. Usted hizo un buen trabajo criándola. La señora Luz María apretó la mano de Esperanza. Ella siempre fue así, desde chiquita. Cuando las cosas se pusieron feas entre nosotros, cuando su papá la corrió, yo no hice nada para defenderla. Me sentí muy mal durante años. Mamá, ya hablamos de eso. No, mijita, déjame decirlo. El joven debe saber. Yo fui cobarde. Debí haberme parado frente a tu papá y decirle que no, pero tuve miedo. Y te perdí durante años. La señora Luz María se limpió una lágrima. Cuando tuve la neumonía y pensé que me iba a morir, lo único que quería era pedirle perdón a mi hija, decirle que la amaba, que había sido una tonta. Y lo hizo, mamá. Ya todo está bien. Gracias a Dios. Y gracias a este joven que nos dio una segunda oportunidad. Marco Antonio sintió un nudo en la garganta. Pensó en sus propios padres, ambos ya fallecidos, en las cosas que nunca les dijo, en el tiempo que nunca pasó con ellos porque estaba demasiado ocupado con su carrera. El amor de familia es lo más importante, señora, dijo finalmente. Me alegra que ustedes hayan podido reconciliarse. Se quedaron conversando durante casi una hora. La señora Luz María le contó historias de cuando Esperanza era niña, de cómo aprendió a cocinar ayudando a su abuela, de cómo siempre fue muy dedicada a todo lo que hacía. Marco Antonio escuchaba fascinado. Estaba conociendo a Esperanza de una forma completamente nueva. No como su cocinera, sino como una persona completa, con historia, con familia, con sueños y dolores. Cuando finalmente se despidieron, Marco Antonio las acompañó hasta la puerta. La señora Luz María lo abrazó con fuerza, a pesar de su fragilidad. Dios lo bendiga siempre, joven. Usted es un ángel. Cuídese mucho, señora. Y si necesitan cualquier cosa, lo que sea, Esperanza sabe cómo contactarme. Después de que se fueron, Marco Antonio colgó el cuadro de la Virgen en su estudio. Cada vez que lo veía, recordaba esa conversación. Recordaba lo importante que era ver a las personas, conocerlas, entender sus historias. 2 meses después, Marco Antonio organizó la primera cena grande en su casa. Invitó a 20 personas, amigos del medio artístico, productores, músicos. Esperanza coordinó todo, planeó el menú, supervisó a las ayudantes, contrató meseros adicionales. Todo salió perfecto. Los invitados no paraban de elogiar la comida. Marco Antonio los escuchaba con orgullo. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, entró a la cocina. Esperanza estaba supervisando la limpieza final. Todo estuvo increíble, Esperanza. Mejor de lo que imaginé. Gracias, don Marco. Me dio mucho gusto coordinar todo. ¿Vio? Le dije que podía hacerlo. Tenía miedo de equivocarme, pero no se equivocó. Hizo un trabajo excepcional. Esperanza sonrió. Es por todo lo que me ha enseñado, la confianza que me ha dado. Usted ya tenía el talento. Yo solo le di la oportunidad de mostrarlo. Marco Antonio se recargó contra la isla de la cocina. Sabe, he estado pensando. ¿En qué, don Marco? En escribir una canción nueva. Hace tiempo que no escribo nada original. ¿Y de qué va a ser? Sobre esto, sobre lo que aprendí estos meses. Sobre mí, sobre usted, sobre su familia, sobre la importancia de ver a las personas, de no ser indiferente al dolor ajeno. Esperanza dejó el trapo que tenía en las manos. ¿De verdad va a escribir una canción sobre esto? ¿Le molestaría? No. Al contrario, me honra. Pero no sé si mi historia sea tan interesante. Su historia es más interesante que muchas que he escuchado. Es real, es humana y necesita ser contada. Durante las siguientes semanas, Marco Antonio trabajó en la canción. Escribía en su estudio, probaba diferentes melodías en el piano. Esperanza a veces escuchaba desde la cocina. Le gustaba el sonido del piano llenando la casa. Una tarde, Marco Antonio la llamó al estudio. Ven, Esperanza, quiero que escuches algo. Ella se limpió las manos en el delantal y subió. Marco Antonio estaba sentado frente al piano. Siéntate, esto es para ti. Esperanza se sentó en el sillón de piel. Marco Antonio comenzó a tocar. La melodía era suave, emotiva, y después comenzó a cantar. La canción hablaba de una mujer fuerte que cargaba el mundo en sus hombros.
de un hombre ciego que finalmente abrió los ojos, de segundas oportunidades, de dignidad, de amor humano más allá de las diferencias sociales. Cuando terminó, Esperanza tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Es hermosa, don Marco. ¿Te gusta? Me encanta, pero me hace llorar. Las mejores canciones siempre hacen llorar un poco. ¿La va a grabar? Quizás. Primero quiero que sea perfecta». «Ya es perfecta». Marco Antonio cerró la tapa del piano. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería?» Esperanza se quedó pensando largo rato. Antes habría dicho que cambiaría lo del embarazo, lo de mi papá corriéndome. Pero ahora, no sé. Todo eso me hizo quien soy. Me hizo fuerte. Me enseñó a valorar lo que tengo. Esa es una respuesta muy sabia. No sé si sea sabia. Solo sé que ya no tengo resentimiento. Ya no cargo esa amargura. Perdoné a mi papá. Me perdoné a mí misma. Y eso me liberó. El perdón libera. Siempre. ¿Y usted, don Marco? ¿Cambiaría algo? Marco Antonio miró por la ventana del estudio. Afuera el sol comenzaba a ocultarse. Cambiaría haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Haber vivido en mi burbuja sin ver lo que pasaba a mi alrededor. Pero como tú dices, quizás era necesario para aprender esta lección. Nunca es tarde para cambiar. No, nunca es tarde. Pasó un año. Esperanza seguía trabajando como chef principal en la casa de Marco Antonio. Sus padres habían mejorado notablemente. Su mamá ya podía caminar por la casa sin ayuda. Su papá había recuperado mucho del movimiento que había perdido después del derrame. La casa remodelada se había convertido en un hogar lleno de luz y vida. Esperanza a veces invitaba a Marco Antonio a comer ahí los domingos. Comidas sencillas, pero hechas con amor. La señora Luz María preparaba sus tamales famosos. El señor Arturo contaba historias de su juventud. Marco Antonio se sentaba en la mesa pequeña de la cocina, comiendo tamales y bebiendo atole, riendo con las historias, sintiendo una calidez que su casa grande y elegante nunca le había dado. Una noche, después de una de esas comidas, Esperanza lo acompañó a la puerta. «Gracias por venir, don Marco. A mis papás les encanta cuando viene. A mí también me encanta venir. Me recuerda de dónde vengo. Me mantiene conectado con lo real. Usted nunca ha sido falso, pero sí fui distante. Ya no quiero serlo». Esperanza le dio un abrazo de despedida. «Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes». Marco Antonio manejó de regreso a su casa. En el camino puso la radio. Estaban tocando una de sus canciones viejas, una balada romántica sobre amores perdidos. Sonrió. Esa canción la había escrito hacía más de 20 años, cuando pensaba que sabía lo que era el amor, lo que era el dolor, lo que era la vida. Ahora sabía que no había sabido nada. El amor real no era solo romántico, era también el amor que Esperanza tenía por sus padres, el amor que la señora Luz María había encontrado para perdonarse a sí misma, el amor humano que conecta a las personas más allá de las diferencias. Llegó a su casa. Antes de entrar, se quedó parado un momento mirando la fachada iluminada, su casa grande, su Mercedes en la entrada, su vida de comodidades. Todo eso estaba bien. No era malo tener dinero o éxito. El problema había sido creer que eso era todo lo que importaba, que su vida se limitaba a sus logros profesionales. Entró a la casa. El cuadro de la Virgen que le había dado la señora Luz María seguía colgado en su estudio. Lo miraba todos los días. Le recordaba lo que realmente importaba. Se sirvió un vaso de agua. Se sentó en la sala a oscuras. Pensó en Esperanza llegando a su casa esa noche, abrazando a sus padres, contándoles sobre su día, durmiendo en una cama cómoda en una casa digna. Pensó en la diferencia que un acto de atención podía hacer. No había salvado al mundo. No había resuelto todos los problemas. Solo había visto a una persona. Solo había ayudado a una familia. Pero para esa persona, para esa familia, había cambiado todo. Y para él también había cambiado todo. Porque finalmente entendía algo fundamental. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. El verdadero éxito no se mide en premios o reconocimientos, sino en cuántas vidas tocas de forma positiva. La verdadera felicidad no viene de acumular, sino de compartir. Marco Antonio Solís, el Buki,
El cantante famoso con millones de discos vendidos y miles de premios había aprendido la lección más importante de su vida de una mujer callada que preparaba su desayuno todos los días. Había aprendido a ver, había aprendido a sentir, había aprendido a ser humano de verdad, y esa lección valía más que cualquier otra cosa que hubiera logrado en su carrera. Se levantó del sillón, subió a su recámara. Antes de acostarse, tomó su teléfono y escribió un mensaje. Para Esperanza, gracias por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Que descanses bien. La respuesta llegó unos minutos después. Gracias a usted, don Marco, por verme, por no olvidarse de que todos somos humanos. Buenas noches. Marco Antonio sonrió. Dejó el teléfono en el buró. Apagó la luz. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, porque finalmente estaba en paz consigo mismo, porque finalmente había aprendido que el verdadero propósito de la vida no es alcanzar la cima, sino ayudar a otros a subir también, y esa verdad lo había liberado, para siempre.